Vamos a realizar en esta oportunidad el masaje postcompetitivo. Como el nombre lo indica, es un masaje que se va a realizar, a diferencia del precompetitivo, se va a realizar después de la competencia, de la práctica deportiva, del partido, del entrenamiento, etc. ¿Cuál es el objetivo de este masaje? El objetivo de este masaje es relajar la musculatura. Vos tenés que tener en cuenta que cuando uno hace actividad física y más cuando es de alta exigencia, los músculos trabajan un montón y se fatigan. Entonces, el objetivo de este masaje va a ser relajar esa musculatura, disminuir la fatiga, poder eliminar los desechos metabólicos, ¿sí? En este caso de los músculos, ¿bien? Y ayudar a mi paciente que pueda recomponerse bien del cansancio y que pueda retomar la actividad con la musculatura en un estado mucho más óptimo. Entonces, el masaje precompetitivo, para que lo tengan en cuenta, es un masaje que va a ser con maniobras mucho más lentas y mucho más profundas. ¿Por qué? Porque cuando yo hacía un masaje precompetitivo, por ahí mi objetivo, al querer generar solo el calor y esa hiperemia, yo hacía maniobras más tipo fricción. En esta oportunidad yo necesito relajar esa musculatura, trabajar con los músculos que están en un nivel más profundo y por eso la maniobra tiene que ser más lenta y más profunda. ¿Qué es lo que tenés que tener en cuenta? Tenés que tener en cuenta hacer una buena anamnesis, una buena historia y ficha clínica, ¿sí? Porque estos pacientes, como vienen de haber fatigado y exigido mucho su musculatura, podemos llegar a encontrarnos con alguna lesión. Como nosotros a nivel de lesión no trabajamos, es importante poder descartarlas. Entonces, una cosa es que mi paciente venga con alguna molestia o algún dolor común después de hacer el deporte, a que mi paciente venga con alguna inflamación, ¿sí? alguna región que me llame un poco la atención y que yo pueda llegar a sospechar de que se trata de una lesión. Las características del masaje postcompetitivo, como yo te decía, que van a ser más lentas, más profundas, y vos imaginate que es un masaje de relajación. En el caso que yo encuentre alguna contractura, que es muy normal que aparezcan, voy a trabajar técnicas específicas en contractura, entonces ya es como que transformo un poquito ese masaje en un masaje descontracturante. Y también se le van a agregar muchos vaciajes venosos, ¿sí? Y movilizaciones y elongaciones justamente para optimizar ese estado de la musculatura, devolver el rango del movimiento articular de cada articulación, devolver la flexibilidad, etc. Bien, vamos a arrancar entonces con los miembros inferiores. Voy a aplicar un poco de producto y vamos a empezar con un roce para aplicar justamente el producto. En este caso utilizamos la emulsión 31 horas. Aplico el producto con maniobras mucho más suaves, mucho más lentas. Y vamos a pasar a realizar la maniobra de la talofricción circular. Con el talón de la mano vamos a hacer círculos para masajear y para relajar esa musculatura. En el caso de la pierna, yo meto los deditos por debajo y trabajo más que nada la parte lateral. La articulación de la rodilla no la vamos a trabajar, pasamos directamente a la región del muslo. Fíjense qué diferencia que hay en cuanto a la velocidad con el masaje precompetitivo, porque los objetivos son distintos. Bajo con un roce y repito nuevamente.
Vamos a repetir ahora solo 2 o 3 repeticiones por maniobra. Vos tenés que tener en cuenta que podés hacer más repeticiones, por supuesto, y la duración del masaje es más prolongada que un precompetitivo. Acá se recomienda, a diferencia del masaje que mencionábamos anteriormente, se recomienda trabajar el cuerpo completo. Si bien, dependiendo del deporte, hay grupos musculares que se van a utilizar más uno que otros, se recomienda relajar el cuerpo en general. Por ahí en un precompetitivo, como por una cuestión de tiempo, porque el masaje también es bastante corto, nosotros seleccionamos la musculatura que más se utiliza. Bueno, perfecto. Una vez que hago la talofricción, vamos a hacer los amasamientos digitales con la yema de los dedos en forma circular. Amasamiento digital. Bajo con un roce y vuelvo a empezar. Podemos hacer aproximadamente, lo ideal es unas 10 repeticiones por maniobra. Vamos a hacer una repetición más y vamos a pasar a la siguiente maniobra, que son los amasamientos profundos o pinzas. Cambio postura del esgrimista, me coloco en esta posición, tomo el tejido y con amasamientos profundos tracciono la musculatura y la amasamos. Vamos a hacer más hincapié con el paciente en decúbito supino en la musculatura del muslo, que es la musculatura, en este caso, extensora de la rodilla. Podemos trabajar un poco a nivel de pierna, pero en la pierna hay más masa muscular en la parte posterior, en la parte del tríceps ural. Siempre importantísimo el balanceo del cuerpo. Si se dan cuenta, estoy haciendo nada más y nada menos que técnicas de un masaje de relajación. Pero le vamos a agregar y vamos a hacer mucho hincapié en el vaciaje, los anillos. Entonces, cambiamos nuestra maniobra por un nudillar circular. Es otro tipo de amasamiento, en este caso con los nudillos. Fíjense también que les queda como a ustedes. Yo lo puedo hacer de forma conjunta. Las dos manitos van iguales. ¿Ven? Acá se alcanza a ver mejor. O lo puedo hacer alterno, una mano, luego la otra, una mano, luego la otra. Siempre haciendo hincapié también por ahí en la zona que a mi paciente le pueda llegar a molestar más o necesita más, o sienta yo que la musculatura está un poco más rígida, ¿bien? Y ahora sí agregamos anillos, pulseras, como ustedes quieran llamarle, con el objetivo de mejorar el retorno de nos. Muy bien. Vuelvo a hacer hincapié en algo que yo les mencionaba, y es que yo puedo agregar más maniobras de masaje de relajación, si ustedes quieren, no hay ningún problema. Es un masaje
bastante abierto porque depende también mucho de tu criterio. Bien. Y luego vamos, una vez que vos estás haciendo el masaje de relajación, como yo te mencionaba al comienzo del video, hay que ver si el paciente tiene algún tipo de contractura o no. En el caso que el paciente, por ejemplo, tenga una contractura a nivel del muslo, vos te vas a dar cuenta porque el paciente te va a referir, mira, me duele un poquito más acá o me duele un poco más allá, y a medida que vos vas haciendo el masaje de relajación, te vas a ir dando cuenta que esa zona está un poco más retraída, un poco más durita, ¿sí? Hay mucho más tensión a nivel muscular, entonces lo vas a sentir, tus manos lo van a sentir. Entonces, en el caso que haya alguna contractura, por ejemplo, en la región del muslo, que el cuádriceps puede llegar a estar contracturado, vas a hacer maniobras específicas, ¿bien?, de las contracturas. Entonces, por ejemplo, que yo diga, bueno, a mi paciente le duele acá, donde voy a poner el dedito un poco más acá, si lo pueden ver, le duele acá a mi paciente. Yo le toco y le pregunto si le duele, me dice que sí, siento que hay tensión muscular, entonces puedo trabajar esa zona específica, bien puntual, con un nudillar más localizado, podríamos decir, siempre teniendo en cuenta el lado de dolor de mi paciente. Entonces la presión que yo ejerza va a depender del dolor. Si a mi paciente yo le pregunto del 1 al 10 cuánto te duele y me dice 10, y bueno, por ahí no le hago tanta presión. Hago algo más suavecito. Una vez que trabajamos unos segunditos, podemos hacer las compresiones isquémicas, ¿sí?, con los puños cerrados ahí en la zona de dolor. Yo presiono un poquitito. Yo produzco una isquemia acá, ¿sí? Es como que corto un poquito ese flujo circulatorio, entonces yo mantengo unos segundos, aproximadamente entre 20 a 30 segundos, y cuando suelto se vuelve a regenerar, ¿sí?, y rellenar bien todos esos espacios, cada uno de los pequeños espacios que hay entre los tejidos. Lo puedo repetir 2 veces. Muy bien. Entonces, acá tenemos un ejemplo en el caso, como les digo, si mi paciente le duele la zona del muslo. ¿Es obligatorio que le duele la zona del muslo? No, no es obligatorio, eso va a depender siempre de cada uno. Bueno, una vez que terminamos de hacer el masaje de relajación, que yo trabajé en la zona de contractura, en el caso que existieran, puedo repetir más maniobras como les vengo comentando, y vamos a hacer el oleaje también. El masaje post-competitivo tiene mucho de esto, mucho vaciaje venoso, mucha pulsera, muchas bolitas. Entonces, las articulaciones quedan flojitas y voy a hacer de cuenta que mis manos son banderitas que flamean. ¿Sí? Ahí se los muestro como para que puedan ver. Entonces, de esta forma vamos trabajando para eliminar las toxinas, exceso de ácido láctico que puede llegar a aparecer. Esta maniobra es mucho más lenta. Muy bien. Esta maniobra la repiten también un par de veces. Vamos a hacerla de este lado para que ustedes puedan observar un poco más. La voy a repetir acá. Muy bien. Y agrego este tipo de maniobra que es muy beneficiosa para recuperar la musculatura. ¿Sí? Perfecto. Bueno, una vez que termino de trabajar un miembro, ¿sí? Este masaje que es un poco mezcla de relajación, descontracturante, como les decía, si encuentro una contractura o no, voy a trabajar el otro miembro, ¿sí?, repitiendo
las mismas maniobras y le vamos a pedir a nuestro paciente que se dé vuelta, nos va a quedar en decúbito ventral, justamente para que podamos trabajar la cadena posterior, ¿sí? La musculatura posterior. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a repetir exactamente lo mismo. Vamos a hacer una pasadita como para repasar un poco. Vamos a hacer un roce, como habíamos hecho anteriormente. Es importante que trabajen anterior y posterior porque son distintos grupos musculares que tienen distintas funciones. Vamos a hacer, dijimos, taloflexión circular. En la zona de la pierna, acá ustedes tienen que aprovechar de trabajar un montón porque los gemelos se cansan. Trabajamos la musculatura posterior del muslo, los isquiotibiales. Vamos relajando toda la zona. También habíamos hecho amasamientos digitales. Vamos a hacer solo una pasadita como para que ustedes hagan un repaso. ¿Qué más habíamos hecho? Habíamos hecho pinzas. Trabajo bien la zona de los gemelos, del tríceps ural, la musculatura del muslo. Habíamos hecho también nudillar circular, ¿sí? Y les había comentado que vamos a tener en cuenta si hay alguna contractura para trabajarla o no. En el caso que hubiese una contractura en la zona del muslo, habíamos hecho nudillar bien localizado en la zona de dolor y una isquemia, pero con el puño cerrado, porque obviamente la musculatura es un poco más grande. En el caso que yo tuviese una contractura, por ejemplo, a nivel de la musculatura de la pierna, en vez de hacer un nudillar, puedo realizar un avanzamiento digitopulgar circular, porque es un poco más pequeña la musculatura, entonces en el punto gatillo, en el punto de dolor, perfectamente yo puedo trabajar esa zona de molestia. Y en vez de hacer una compresión isquémica con los nudillos, como hicimos en la zona de muslo, podemos hacer, ¿sí?, con los 2 pulgares y presionar en la zona de la contractura y mantener con los pulgares en este caso. O sea que eso va a depender más que nada del tamaño del músculo. Una vez que trabajo las contracturas, que hago estas técnicas específicas en contractura, puedo repetir alguna maniobra de relajación más, no hay ningún problema, ¿sí? Puedo repetir pinzas, bueno, eso también es un poco a criterio de ustedes. Y no nos podemos olvidar, como habíamos mencionado, la importancia de las maniobras que estimulan el retorno venoso, como las pulseras o los anillos, también se suelen llamar, y el oleaje. De hecho, si ustedes quisieran, podrían hacer un anillo o una maniobra de oleaje entre técnica de relajación y técnica de relajación. Bienvenido sea. Entonces yo puedo hacer una maniobra digital y antes de pasar a la otra maniobra puedo hacer vaciajes, hago una maniobra nudillar y antes de cambiar de maniobra vuelvo a repetir vaciajes, ¿sí? Entonces, eso depende también mucho de la necesidad del paciente y del criterio de ustedes. Bueno, una vez que trabajo
el miembro que me quedaría, digamos, del mismo lado, me voy a dar la vuelta, trabajo el miembro contrario y una vez que finalizo el masaje, yo le voy a pedir a mi paciente que se dé vuelta nuevamente, bien, y vamos a realizar las movilizaciones y las elongaciones. Movilizaciones y elongaciones de los miembros inferiores. Vamos a comenzar con una movilización. Se puede realizar con el paciente, bueno, siempre va a comenzar en decúbito supino, es decir, boca arriba, y en el caso de que su camilla sea un poco más finita, bien, podríamos llegar a anclar el miembro que no vamos a trabajar, pidiéndole a nuestro paciente que lo saque del plano de apoyo, entonces me quedaría en abducción, en flexión de rodilla y es una forma de anclar a mi paciente para que no se nos mueva. En este caso, que la camisa es bastante grande, yo le voy a pedir a mi paciente que se acerque un poco hacia mí y vamos a empezar a movilizar la articulación coxofemoral. Para eso, directamente vamos a hacer una circunducción, es decir, todos los movimientos que pueda realizar este tipo de articulación. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la articulación del tobillo, ¿sí? Tomo por debajo de la articulación de la rodilla, un poquito más hacia la zona del muslo, y vamos entonces a hacer una circunducción en todos sus movimientos. Vamos a hacer una flexión, girando de acá el pie hacia afuera, una rotación externa, una abducción, extensión, rotación interna, abducción y así sucesivamente. Es importante el uso del manejo del cuerpo, bien, porque de esta forma no van a hacer tanto fuerza con las manos y sí con todo el cuerpo, especialmente con sus piernas. En el caso que quede muy pesado, porque por ahí nos puede llegar a tocar un paciente varón, un paciente con mucha musculatura, que mis brazos no toleren ese peso, tomo en bandeja, ¿sí? Tomo en bandeja y directamente hago el movimiento un poco más pequeño. Tomo en bandeja y de esta forma les va a resultar un poco más cómodo tal vez y van a darse cuenta que a lo mejor usan menos fuerza de sus brazos. Bien, ¿qué articulación sigue? La articulación de la rodilla es una articulación que solo hace flexo-extensión, bien. Vamos a tomar nuevamente por debajo de la articulación del tobillo, tomo la región, digamos, más distal del muslo y hago flexión, extensión, flexión, extensión. Siempre mi cuerpo acompañando los movimientos. Pueden hacer unas 10 repeticiones de cada movimiento. Muy bien. Una vez que terminamos la movilidad de la rodilla, pasamos a hacer movilidad de tobillo. Tomo la articulación por debajo, tomo el empeine. No es necesario levantar, ¿sí? Yo lo puedo hacer acá mismo, pero para que ustedes vean, hacemos circunducción. Podemos realizar unos 10 circulitos hacia un lado, 10 circulitos hacia el otro, ¿sí? Vamos a bajar, así la musculatura se puede relajar. Y puedo realizar la movilidad. Siempre tomando bien el empeine bien fijo, o ahí, lo que les resulte más cómodo. ¿Bien? Entonces, circunducción en la articulación coxofemoral, flexo-extensión en rodilla, circunducción a nivel de tobillo. Ahora vamos a ir a las elongaciones. Tenés que tener en cuenta que para realizar una elongación tenés que tener conocimiento por lo menos de la función más importante de cada grupo muscular para que de esta forma vos lleves a la función contraria y de esta forma poder elongar la musculatura. ¿Bien? Vamos a comenzar
comenzar con la musculatura aductora que está en la parte interna del muslo. Tomo en bandeja, o sea, como si fuese a agarrar una bandeja, por eso se llama así la toma, ¿sí? ¿Ven cómo me queda cómodo? Porque su pierna descansa en mi antebrazo. Tomo en bandeja, fijo, ¿sí?, la cresta ilíaca contraria para que mi paciente no compense, y el hombro, estiro. Mantengo unos segundos, vamos a hacer menos tiempo, una cuestión de comodidad de ustedes a la hora de ver el video, pero pueden mantener entre 15 a 30 segundos. Perfecto. Bueno, para poder elongar la musculatura abductora o abductora, que vendría siendo la musculatura externa y los glúteos, vamos a pedir que hagamos una flexión de cadera, ¿sí? Entonces miren cómo se dice la flexión, acuérdense de esta toma. Acá, debajo de la articulación, flexiono y abduzco. Y acá presiono un poquitito. Entonces ahí estoy llevando justamente la función contraria, estoy llevando a una flexión, bien, a una abducción, o sea, el miembro me queda hacia adentro, bien, y una rotación interna de cadera. Hay muchas formas de realizar elongaciones. Este es un ejemplo de las tantas que se pueden llegar a aplicar. Muy bien. Perfecto. Vamos a trabajar con ahora la musculatura flexora de la rodilla, que son los isquiotibiales, la musculatura posterior, y vamos a pedir a nuestro paciente que se afirme en el hombro, ¿sí? Yo con mis manos tomo el muslo para que no se produzca una flexión, que mi paciente no compense, bien, y yo con mi cuerpo llevo un poquito hacia atrás. Ahí está bien. Entonces de esta forma no hago fuerza. Con mi otra mano trato de que mi paciente no compense, al igual que con esta. Puedo llevar el pie al hombro, puedo llevar el pie con mis manos directamente, ¿sí? Como ustedes prefieren. Entonces, de esta manera, trabajo principalmente los isquiotibiales, que la función es la flexión de la rodilla, entonces yo acá lo tengo en una extensión, y participan en la extensión de cadera, y yo acá la tengo en flexión, ¿sí? Entonces es por eso que mi paciente va a sentir que le tira en la zona posterior. Perfecto. Bueno, después lo que es la musculatura extensora de la rodilla, es decir, los cuádriceps, lo vamos a hacer a lo último, ¿sí? Porque necesitamos que el paciente se dé vuelta. Entonces eso lo dejamos para el final. Vamos a elongar ahora la musculatura de la pierna, ¿sí? Nosotros tenemos la musculatura anterior que se encarga de la flexión, ¿sí?, de la dorsiflexión. Es por eso que yo voy a hacer una extensión, es decir, tomo la articulación del tobillo, tomo el empeine y lo llevo a una extensión. Principalmente acá trabajo el tibial anterior. Muy bien. Mantengo el tiempo que corresponde. Ahora vamos a elongar la musculatura extensora de la pierna, que vendría siendo el tríceps ural. Y para ello voy a hacer el movimiento contrario, es decir, una dorsiflexión. Agarro del pie, cambio la toma y llevo el pie hacia atrás. Es importante que traten de llevar toda la planta del pie hacia atrás, no solo los deditos. Entonces acá no solo estoy elongando los gemelos, el sóleo, sino también los músculos flexores de los dedos. Muy bien. Perfecto. Y lo otro que vamos a
elongar a nivel de la pierna son los músculos laterales de la pierna, que es el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. La función de los peroneos es llevar el pie hacia afuera, la planta del pie hacia afuera, que es lo que se denomina eversión. Entonces, para elongar esa musculatura, yo voy a tomar el tobillo, voy a agarrar la parte externa del pie y voy a llevarlo hacia adentro, ¿sí? Para producir justamente, esto se llama inversión y es el movimiento contrario del que realizan los músculos laterales de la pierna. ¿Sí? Puedo tomar acá esta mano, ¿ven? O como veníamos haciendo, sostengo por debajo de la articulación, si yo estoy acá en esta posición, hago este movimiento, el pie hacia adentro. ¿Tiene que doler una elongación? No. Las elongaciones deben ser suaves, tienen que ser progresivas. Bien, y esto es lo que le va a devolver, junto con el masaje de relajación que hicimos, las movilizaciones y las elongaciones, la flexibilidad a la musculatura. Una vez que trabajamos un miembro, hacemos lo mismo del lado contrario y por último le pediríamos a mi paciente que se dé vuelta, por favor, para poder elongar la musculatura extensora de la rodilla. Entonces yo llevo a una flexión. Puedo llevar directamente el talón a la cola. Y en el caso que quiera elongar un poco más el recto anterior del cuádriceps, que además es un importante flexor de cadera, tomo la articulación de la rodilla y llevo hacia la extensión. Entonces acá también estoy elongando los músculos flexores de cadera. Mantengo unos segunditos, ¿sí? Los segunditos que corresponden, por supuesto, lo van a mantener ustedes un poquitito más en sus prácticas, y de esta forma finalizamos el masaje postcompetitivo en los miembros inferiores. Vamos a realizar masaje postcompetitivo en los miembros superiores. Como siempre, vamos a comenzar con la zona del antebrazo. El brazo tiene que quedar apoyado en la camilla y el codo tiene que quedar en una semiflexión. Vamos a tomar un poco de producto y vamos a ir haciendo un masaje de relajación. Entonces, aplico producto, relaja, eso, muy bien. Eso. Entonces, aplico producto. Hacemos amasamientos digitales. Recuerden lo que habíamos comentado cuando hablábamos en la región de los miembros inferiores, que hacíamos mención la importancia de realizar los masajes de relajación, técnicas relajantes. Entonces yo acá seleccioné esta maniobra, por ejemplo, maniobra digital. Trabajo bien cerquita del origen muscular, bien cerquita del epicóndilo y la epitróclea, bien. Déjame la manito ahí, a eso. Epitróclea sobre el lado interno, epicóndilo sobre el lado externo. Entonces acá nacen los músculos flexores y extensores de la muñeca. Perfecto. Vamos a hacer una talofricción, que es una maniobra que venimos repitiendo, solo que en este caso yo la voy a hacer con las manos alternadas. Trabajo primero con una mano, que estoy haciendo los circulitos un poco más grandes, trabajo con la otra. Muy bien.
Vamos a trabajar las pinzas, la mano que no trabaja sostiene la articulación de la muñeca y voy alternando. En nuestro masaje de relajación, recuerden, vamos viendo si existe alguna contractura o alguna dolencia o no. Entonces, en el caso de que hubiese una contractura, hacemos maniobras específicas en la contractura, ¿sí? Bien. Y característico, voy a hacer un roce más, característico del masaje post-competitivo habíamos mencionado pulseras. Entonces primero voy a comenzar con una pulsera desde la muñeca hasta la fosa del codo, hasta la articulación del codo. Siempre son bastante lentas estas maniobras. Perfecto. Y una vez que trabajo el antebrazo, vamos a irnos a trabajar el brazo. Entonces, recordad la importancia de descartar si hay contracturas o no. Entonces, en el caso de que haya una contractura, recordad que puedes trabajar sobre el punto doloroso con los pulgares, circulares, podés hacer digitopresión también, ¿sí? Y hacer mucho hincapié en los vaciajes. Perfecto. Bien, para trabajar el antebrazo, lo que yo voy a hacer es tomar en bandeja, ¿sí? Voy a anclar la muñeca de mi paciente en mi cintura, la articulación del codo que me quede relajada debajo de mi mano y la mano que me queda libre es la que va a realizar el masaje. Entonces, exactamente lo mismo. Hago un roce para aplicar el producto. Hacemos amasamientos digitales en la musculatura anterior del brazo, deltoides, tríceps. Vamos trabajando toda esa musculatura responsable de la movilización del codo. Vamos a trabajar con talofricción circular, donde me vaya quedando cómodo. Más que nada para el músculo, esta maniobra me sirve mucho para el músculo deltoides que envuelve todo el hombro. Entonces yo con el talón de mi mano también envuelvo todo el hombro. Podemos hacer pinzas, entonces en la región interna me voy con la mano un poco hacia adentro, una región más externa y posterior, interna y anterior, y voy, como veníamos mencionando, relajando toda la musculatura. Vamos a hacer también los anillos o las pulseras. Como me queda una sola mano para trabajar, ¿yo qué hago? Trabajo la parte anterior e interna, luego doy vuelta a la mano y trabajo la parte posterior y externa. Bien, perfecto. Y para finalizar, podemos realizar
los oleajes o las olitas. Entonces, con una mano sostengo la articulación y con la otra voy trabajando toda la maniobra del oleaje. Puedo hacer las repeticiones que quiera. Acá puedo trabajar con una mano y después puedo trabajar con la otra. Pueden ir ustedes intercambiando, siempre y cuando que la musculatura quede relajada y no hay ninguna tensión o que el paciente me compense o haga algún tipo de esfuerzo. Bien, voy a correrme un poquitito así de notar por la maniobra, vamos a repetirla una vez más. Y luego vamos a pasar, por supuesto ustedes como les comentaba, pueden hacer más cantidad de repeticiones, pueden agregar más maniobras, ¿bien? Vamos a pasar entonces a la movilización. Vamos a movilizar por un lado el complejo articular del hombro, o sea, no solo la articulación escapulohumeral, sino toda la articulación que está implicada la escápula con la pared de la pared costal, ¿sí? La articulación que hay a nivel de la clavícula, ¿sí? También con la escápula, ¿bien? Entonces vamos a agarrar todo el complejo articular del hombro. Yo voy a meter mi mano por debajo, ¿sí? Y podemos hacer una antepulsión, o sea, llevar el hombro hacia adelante y una retropulsión. Llevo hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Esta mano está sosteniendo, no es que estoy presionando, ¿sí? Agarro la articulación y llevo hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. En realidad sería hacia anterior y hacia posterior. También podemos hacer un descenso y un ascenso. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pongo mi mano por debajo de la axila, ¿sí? Y hago un ascenso y descenso. Ascenso y descenso. Son movilizaciones. Recuerden acá que no tienen que hacer ningún tipo de fuerza, ningún tipo de presión. Si yo quiero trabajar la articulación glenohumeral, bien, hago movimientos de circunducción. Entonces yo tomo el brazo, tomo la articulación de la muñeca, bien, y hacemos rotación interna, aducción, ¿sí? Llevamos a una abducción con una rotación externa, ¿sí? Y podemos hacer, bueno, lo vamos a hacer más pequeñito para no molestar la cámara, pero ustedes hacen todo el movimiento de la circunducción, ¿bien? Entonces, todos los movimientos del hombro. Vamos a hacer también una flexoextensión de codo. Entonces, tomo la muñeca y hago flexión, extensión, unas 10 repeticiones por movimiento, estarían muy bien. Y vamos a realizar la movilización en la muñeca. Tomo la mano de mi paciente, tomo la parte distal del antebrazo y podemos hacer unos 10 circulitos hacia un lado, 10 circulitos hacia el otro. También, si quisiera de forma opcional, podría trabajar la movilidad de dedo por dedo, lo mismo, circulitos hacia un lado y hacia el otro, ¿bien? Eso es más de forma opcional. Sí, muy importante no olvidarnos de trabajar la articulación del hombro, del codo, y de la muñeca. Bueno, para realizar las elongaciones de los miembros superiores vamos a necesitar, por una cuestión de comodidad, que nuestro paciente esté sentado. Entonces, vamos a elongar primero la musculatura del pectoral mayor. Entonces vamos a pedir que nuestro paciente
lleve las manos hacia la zona occipital. Yo con mi cuerpo de costado voy a tratar de fijar y con mis manos vamos a llevar a la extensión, vamos a llevar hacia atrás. Entonces de esta forma mantenemos y elongamos en la zona del pectoral mayor. Mantenemos unos segunditos y vamos a pasar a elongar lo que sería la musculatura anterior, bien, del brazo, especialmente el músculo bíceps braquial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a tomar la zona del hombro, vamos a fijar para que el hombro no compense. Voy a llevar el hombro hacia atrás, el codo tiene que estar en extensión y vamos a llevar una pronación, o sea que la palma de la mano, levantamos chiquitito si pueden ver, la palma de la mano tiene que quedar hacia mí y el dorso de la mano tiene que quedar hacia anterior, hacia adelante. Entonces, de esta forma yo tomo la articulación, fijo y llevo hacia atrás. Entonces acá estoy haciendo el movimiento contrario a la función del bíceps braquial. En este caso estoy haciendo una extensión de hombro, una extensión de codo y una pronación. Función contraria al bíceps braquial. Perfecto. Para elongar el tríceps, vamos a pedir que el paciente flexione el codo, ¿sí? Y vamos a llevar hacia atrás. Bien, flexione el codo y vamos a hacer también una flexión, en este caso de hombro. Porque la función del tríceps va a ser la extensión del codo y la extensión del hombro. Entonces acá hacemos flexión en ambas articulaciones. Bien, mantenemos unos segunditos y por último vamos a elongar la musculatura anterior y posterior del antebrazo. Primero vamos a elongar la musculatura flexora llevando a una extensión. Mantenemos unos segunditos y luego vamos a elongar la musculatura extensora llevando a una flexión de muñeca. Y así finalizaríamos con las elongaciones a nivel del miembro superior. Masaje postcompetitivo en la región de la espalda. Vamos a comenzar con técnicas relajantes, maniobras generales, realizando la colocación del producto con un roce envolvente. Recuerden la importancia de realizar la anamnesis, entonces de esa forma yo voy a saber si hacer un poco más de hincapié en espalda alta o un poco más de hincapié en espalda baja. ¿Sí? Recuerden que todos los pacientes son distintos, que las prácticas deportivas trabajan, si bien trabajan con toda la musculatura, siempre hay alguna que se sobrecarga un poco más, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a hacer amasamientos digitales para relajar toda la zona. Volvemos a hacer hincapié justamente en que ustedes puedan aplicar las maniobras relajantes que más les guste, que más les resulten cómodas. El masaje postcompetitivo, como habíamos hablado, es un masaje un poco más prolongado. Las maniobras deben ser lentas. Vamos a realizar pinzamiento o amasamientos profundos.
Entonces, ustedes tengan en cuenta que la espalda, en toda práctica deportiva, siempre se ve un poco perjudicada. Por ejemplo, una jugadora de hockey puede ser que le duela un poco más la zona lumbar, entonces yo hago hincapié un poco más en la región lumbar porque justamente trabajan como bastante, o el deporte requiere que permanentemente estén un poco encorvados. A una jugadora o a un jugador de vóley le pasa lo contrario, que cuando realizan los remates, que se le dice, hacen una hiperextensión de la columna. Hasta, por ejemplo, una persona que practica ciclismo, mantener una postura tan rígida durante tanto tiempo también lleva a dolencias en la espalda. Y así podemos continuar con la lista. Vamos a hacer un amasamiento nudillar, teniendo en cuenta no hacer mucha presión en la zona costal, en la zona escapular, así no le molesta a mi paciente. Podemos hacer, como venimos repitiendo a lo largo de todas las zonas, talofricción circular. ¿Se acuerdan que en el masaje postcompetitivo lo hacíamos como muy rápido? Acá, como estamos en un masaje postcompetitivo, la maniobra es más profunda y más lenta. Importante hacer hincapié en los músculos paravertebrales. Entonces, por ejemplo, ahí los paravertebrales los trabajo de forma del lado contralateral, que vendrían siendo estos musculitos que están acá, al costado de la columna. Trabajo un lado, me doy la vuelta, trabajo el otro. Y por supuesto, una vez más, repetimos en el caso de que mi paciente sienta algún dolor, como yo les comentaba, en la zona lumbar. Piensen ustedes que en qué deporte puede llegar a verse sobrecargada esta zona. Y en el caso que mi paciente refiera dolor, puedo quedarme trabajando un poquito más esta zona, siempre trabajando el lado contrario. Trabajo pinzas profundas para trabajar el dorsal ancho, el cuadrado lumbar. Podemos trabajar una talofricción pero más localizada, o sea que yo me cargo con el peso de mi cuerpo y trabajo una zona específica, bien profundo. Puedo trabajar un nudillar circular. ¿Sí? Son todos ejemplos de maniobras que ustedes podrían llegar a aplicar. Generalmente, cuando yo estoy haciendo mi masaje de relajación, generalmente es más común, ¿bien?, que moleste un poco más la zona alta. Bien, entonces ahí obviamente, ¿qué decíamos? Y hacemos un poco más de hincapié en la zona de espalda alta. Entonces trabajamos la zona del trapecio, de los hombros, la zona escapular. Y también podemos agregar un poco la zona lumbar. Si tienen una camilla fenestrada, el paciente coloca su rostro en esa región y podemos también, como les digo, hacer un poco de hincapié. ¿Quieres llevar tus manitos al frente? Gracias. Entonces trabajamos
esta región que es de tensarse un montón. Podemos trabajar con maniobras nudillares. Voy a trabajar primero un lado, después el otro. ¿Ven cómo empiezo trabajando desde cervical, un poco más suave porque no se hace mucha presión, bajo por las inserciones del trapecio, llego hasta la región escapular, puedo trabajar un poco la región del hombro, deltoides, trabajo toda la parte superior. Puedo aplicar distintas maniobras, como venimos haciendo, pinzas, nudillos, amasamientos digitales, mucho hincapié en la zona cervical, que se puede trabajar perfectamente en esta posición, ¿sí? Vamos con las maniobras digitales ahora. Porque, ¿qué pasa? Sea el deporte que sea, generalmente esta región es una región que aguanta muchas tensiones. Entonces ya de por sí, una persona que no realiza, que no practica deporte, suele tener muchas contracturas en esta región. Imagínense una persona que sobrecarga un poco más la región. Perfecto. El mismo caloflexión circular lo podríamos aplicar en esta región, con una mano, con las dos, como ustedes más les guste. Vamos a trabajar un poco la puño-fricción a nivel cervical, desde el origen del trapecio a su nivel occipital. Entonces puedo trabajar un lado, me podría dar la vuelta, yo lo voy a hacer ahí para que ustedes puedan ver, pero me doy la vuelta y trabajo el lado contrario. Con esta puño-fricción lineal. ¿Por qué puño-fricción? Y porque estoy haciendo con el puño, y lineal porque trabajo dibujando una línea. ¿Se dan cuenta que pueden hacer un montón de maniobras? Encuentro una contractura, por ejemplo, en esta región, que también es muy común, entre la escápula y la columna. Y bueno, ¿qué hacíamos? Y trabajábamos con los pulgares circulares, puedo trabajar siempre bien puntualizado, en la zona de dolor. Puedo trabajar con mis pulgares, puedo trabajar con más dedos si quiero, ¿sí? Y puedo realizar, después de algunas repeticiones, una presión con los pulgares para generar ese isquemia que ya habíamos mencionado anteriormente. Bien, siempre barremos un poquitito después de hacer la presión y generar ese isquemia. Bien, entonces, desde esta misma posición, el paciente hacemos masaje de relajación. Si yo veo que mi paciente, por su práctica deportiva, tiene más dolor en la zona lumbar, aplico maniobras un poco más profundas en región lumbar. Si mi paciente tiene más dolor en la parte superior, hago hincapié en la zona superior, trabajo cervical, bien.
con distintas maniobras. Si encuentro una contractura, trato de trabajar un poco esa contractura de acuerdo al umbral de dolor de mi paciente, ¿sí? Y una vez que terminamos nuestro masaje con nuestro paciente en decúbito ventral, vamos a pedirle a nuestro paciente que se dé vuelta para poder realizar las movilizaciones y elongaciones a nivel cervical y a nivel del músculo trapecio. Para realizar las movilizaciones a nivel de la cervical, vamos a pedir a nuestro paciente que saque su cabeza del plano de apoyo. Entonces yo voy a tomar la región occipital, ¿sí?, con la mano ahuecada, bien sujeto, es más, de hecho hasta puedo entrelazar, ahí se alcanza a ver un poquitito. Entonces, bien separaditas de pierna, bien, muy suave esta movilidad para que no resulte molesto. Y vamos a hacer una rotación, una inclinación, una flexión, roto hacia el lado contrario, inclino hacia el lado contrario, extiendo, roto, inclino, muy lento, así el paciente no se marea. Puedo hacer unas 5 movilizaciones hacia un lado, hacia el otro. Perfecto. Bien. Vamos a volver a nuestra posición inicial. Hacete un poco más abajo, por favor. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer son las elongaciones. Vamos a arrancar elongando la musculatura lateralizadora y rotadora de la cabeza y de la cervical. Entonces, por ejemplo, para elongar el lado izquierdo, tengo que llevar hacia el lado derecho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Llevo mi mano hacia la zona occipital, bien, ¿y qué voy a hacer? Roto, inclino, y esta mano fija. Entonces, esta mano tracciona hacia abajo un poco y la mano que tengo sobre el occipital hacia el lado contrario. Mantengo unos segundos con mucho cuidado, mucha delicadeza. Cambio la toma, ¿sí? ¿Y qué hago? Giro hacia el lado contrario, inclino y estiro. Muy bien. Mantengo unos segundos. Para elongar la musculatura extensora vamos a llevar a una flexión, o sea que voy a llevar el mentón al pecho. Mantengo unos segunditos, siempre tomando desde la región occipital. Y aflojo. Y por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elongar la musculatura flexora, ¿bien? La musculatura anterior de la cervical. Entonces, para eso, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cruzar las manos. Esto es un movimiento sutil, suave, no tienen que hacer presión porque si no el paciente va a sentir que lo estamos ahogando. Entonces, tomo el mentón simplemente para anclar muy suavemente, sin presionar,
y llevo la mano al pecho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir a mi paciente que inspire, y cuando suelte el aire, estiro la musculatura anterior. Muy poquita presión. Vamos a repetir una vez más. Inspiro y exhalo. Entonces acá trabajo la musculatura anterior del cuello, ¿sí? El esternocleidomastoideo, los músculos inspiradores como los escalenos. Por eso yo lo hago en esta postura. ¿Cuántas veces lo puedo repetir? Y bueno, unas 3, 4 repeticiones. ¿Bien? Bueno, estas serían las movilizaciones y las elongaciones para trabajar la región cervical y el músculo trapecio.